Bienvenidos a la entrevista del día, como es habitual en Antofagasta Televisión. El analista internacional Raúl Sor, invitado a la Feria Internacional del Libro Psicosur. Está en Antofagasta, tuvo la posibilidad de conversar con la comunidad, exponer sobre varios temas y queremos justamente poder también profundizar en algunos de ellos. Gracias por acompañarnos, Raúl, aquí en la entrevista del día. Encantado de estar aquí. Yo creo que para la región de Antofagasta uno de los temas más pendientes, por supuesto, por el nivel de migración que tenemos y la cercanía con países que siempre hemos estado en relación tensa. El tema Bolivia es uno de los que ha acaparado un poco la atención y los titulares también en esta zona. Se ha hablado bastante de cómo lo ha hecho nuestro país respecto de esto, pero tenemos un último conflicto que se agrega el Silala y que no es menor, porque hemos tenido también en el pasado también episodios muy similares. ¿Cómo ves que se ha seguido abordando este tema cuando cada vez y cada cierto tiempo, Raúl, conocemos nuevos antecedentes respecto de que Bolivia cada vez, cierto, quiere poner en el tapete estos temas? Bueno, es exactamente lo que tú señalas, que Bolivia está ampliando su dossier, el caso, y esto es una continuación de la demanda por una salida soberana y continua al Océano Pacífico, que es la gran reivindicación boliviana. Y Bolivia tiene una estrategia de aislamiento de Chile, de ir ganando simpatías para su causa, en lo cual no le ha ido mal. Y creo que Bolivia obtuvo un éxito importante al conseguir que el Tribunal Internacional de La Haya aceptara su demanda para revisar la situación de mediterraneidad o el tema de exigir conversaciones a Chile para ver la posibilidad de obtener una salida soberana y continua, como ellos lo reclaman, al mar, al Pacífico, de manera que Chile estimó de que no había un caso aceptable. Sin embargo, el tribunal falló de que sí, y ya estamos en los alegatos de esta demanda boliviana, y a esto se agrega el caso Silola y Silala, como le dicen, que viene a ser la expansión del pleito que Bolivia señala frente a Chile. Y yo creo que los bolivianos no sé si tienen grandes expectativas en cuanto a obtener resultados o alteraciones fundamentales, tanto en la salida al mar como con el Silala. Sin embargo, el mero hecho que la Corte acepte sus demandas ya es una caja de resonancia muy importante para sus demandas. Raúl, hablabas de la simpatía que el caso boliviano ha encontrado en la comunidad internacional. Chile ha intentado varias estrategias comunicacionales bien distintas y una forma también diversa de abordar por la Cancillería este tema. Pero parece ser que no se puede, porque no es el mismo orden de cosas. En Bolivia es muy aprovechado el tema políticamente. Sin embargo, acá nuestra forma de conducir, ¿cierto? Los temas internacionales siempre ha sido un poco más sobria. No tiene tanto de populismo como sí se indica en el caso de Evo Morales, ¿no? Yo creo que no solamente es más sobria, sino que es un enfoque diferente. El enfoque chileno es legalista y hace hincapié en los tratados y la inviolabilidad de los tratados, la intangibilidad de los tratados, como se le ha llamado acá. Y con ese argumento se fue al pleito con Perú y se señaló, acá no hay nada que discutir, vamos a ir con Perú a La Haya porque hay que hacer el trámite, pero lo hacemos sabiendo que acá no puede pasar nada. Y sin embargo, Chile salió rajuñado, y un rajuño no tan insignificante. Y lo que eran tratados intangibles, finalmente cuando se discute en La Haya, el tribunal llegó a la conclusión de que eran acuerdos pesqueros, no eran tratados. Y Chile terminó admitiendo que los tratados en los cuales se tenía certeza absoluta en realidad no estaban redactados con la claridad que se hubiese querido, y finalmente ya sabemos cuál fue el resultado, que Bolivia recibió parte del mar territorial chileno. Por eso se pensaba en un cambio de estrategia después de lo rajuñado que dice usted, se sale desde el conflicto con Perú en particular. Con Bolivia se pensaba otra estrategia, sin embargo seguimos en la misma línea, esta legalista, y que también desde el punto de vista comunicacional tampoco encuentra simpatía el ver a Chile como el país es generalmente opresor, ¿verdad?, del otro. Exactamente, y bueno, y Chile ha tratado de hacer algo que no está en las manos de Chile hacerlo, y es decir, esto es un debate bilateral entre Bolivia y Chile, y nadie tiene que participar, pero no se puede impedir que otros intervengan, por ejemplo el Papa. Y el Papa diga, sí, yo estoy a favor de un diálogo entre Chile y Bolivia.
bueno, si era un tema bilateral, ¿por qué el Papa opina? ¿Por qué la canciller Merkel de Alemania opina? En un sentido bastante neutral, hay que decirlo, pero opina de que sí debe haber un diálogo, lo cual obviamente es un respaldo a la posición boliviana que acusa a Chile de no querer tener diálogo, pese a que la Cancillería dice que sí, estamos abiertos al diálogo, pero en la práctica no lo estamos. En la práctica Chile no quiere dialogar, no está dispuesto a analizar el tema de una salida al mar de Bolivia por el litoral chileno, y lo que ha hecho, o así además lo perciben los bolivianos, ha estado chuteando la pelota fuera de la cancha, postergando las negociaciones, y en una agenda de 13 puntos que se había acordado entre la presidenta Bachelet y Evo Morales, uno de los puntos era la salida al mar, y Chile siempre se negaba a abordar ese punto. Y bueno, finalmente Bolivia pierde la paciencia y dice, bueno, al ver que no le pasó, Perú no pagó ningún costo, no tuvo ninguna consecuencia de llevar a Chile a La Haya, y que obtiene un resultado positivo en La Haya, dice, bueno, ¿y por qué no hacemos nosotros lo mismo? ¿Qué podemos perder? Lo más grave es que La Haya diga, no, en realidad no aceptamos el caso. Si La Haya lo acepta, ya hemos obtenido una victoria. Entonces, Bolivia, envalentonado al ver lo que había pasado con Perú, dice, sigamos la misma ruta, y hasta aquí les ha ido bien. Raúl, es una opción para algunas corrientes, se ha planteado el ganar-ganar en esta especie, ¿cierto?, de transacción que se podría realizar para algunos incluso, de ceder un territorio a cambio de otros aspectos, ¿verdad? La salida al mar. Para algunos la integración comercial debiera ser necesariamente mirada desde esta zona del norte del país, donde hay potenciales en que ambos países podrían ganar. Es una corriente que ha planteado eso en términos más economicistas. ¿Ves como una posibilidad el que Chile se sentara a discutir posiblemente en este escenario económico que tambalea, donde se buscan otras opciones, otras fuentes, sobre todo por el tema del gas? Yo creo que Bolivia tiene que aceptar una realidad concreta, y es que perdió una guerra y perdió esos territorios. No le fueron robados, los perdió. Sin embargo, en Bolivia persiste la idea de que esos territorios le fueron robados. Y porque están convencidos que le fueron robados, cuando Chile plantea la posibilidad de una negociación, de un intercambio, dicen, pero es el colmo. Primero nos roban, y ahora nosotros tenemos que darles algo a cambio para que nos devuelvan lo que nos han robado. Ese es el planteamiento básico de Bolivia. Esas son lógicas que nunca se van a encontrar, entonces y por eso son no nos discursos encontramos. distintos. Exactamente. Y en Chile existe la percepción, bueno, hubo una guerra, ganó Chile, se firmaron tratados, lo firmó Bolivia soberanamente, su presidente y su parlamento ratificaron estos tratados contemplaban obras importantes como la construcción de un ferrocarril, utilización de puertos. La Cancillería ha señalado y ha sacado documentos señalando las concesiones y las garantías que tiene Bolivia en el uso de los puertos chilenos, que serían superiores incluso a los usuarios chilenos, y así sucesivamente. Pero el tema de fondo es que Bolivia siente que le fueron robados esos territorios, y mientras no acepten de que esto es una realidad ya establecida, de que son territorios chilenos al 100%, que no fueron robados, y que si quiere tener acceso a ellos va a tener que entregar algo a cambio, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Vamos a otros temas. ¿Qué te parece la figura de Keiko Fujimori y su posible llegada, ¿cierto?, a la presidencia, y cómo esto podría afectar el escenario político en nuestro país? En el pasado, la relación que tuvo nuestro país con el padre, obviamente, y la figura, son escenarios hoy distintos, pero hay quienes ven también con cierta preocupación la llegada de Keiko al poder en Perú. Yo no sé por qué lo verían con alguna aprehensión, porque Alberto Fujimori tuvo excelentes relaciones con Chile, y de hecho a mí me tocó participar en una cena durante su visita de Estado en La Moneda, y él señaló, no tenemos ningún tema pendiente con Chile, hemos cerrado todos los pleitos pendientes, y así quedaron las cosas, hasta que Alan García, para sorpresa de todo el mundo, después de haberle dicho al gobierno chileno que el tema estaba engavetado, es decir, en un cajón, y que no se iba a ver, en forma sorpresiva, Alan García llevó el tema a La Haya, presionado, o no, no lo sabemos, pero Alberto Fujimori tuvo muy buenas relaciones con Chile, por eso no tuvo mayor problema en venirse acá
bueno, ya sabemos que terminó detenido durante mucho tiempo. Él tenía excelentes relaciones con Chile y no tengo razones para pensar que Keiko Fujimori va a ser diferente. De la estrategia populista que podría tener, ¿cierto? Y que Evo ha hecho eco de eso. Cada vez que el tema marítimo se saca, sus puntos parecen subir. Lo mismo dirían algunos. Desde acá se ha hecho ese análisis, por lo menos, de que a lo mejor el tema también pueda ser utilizado en exigir otros arreglos u otros convenios con nuestro país. Bueno, no fue la política de su padre. No creo que Keiko Fujimori quiera agitar ese tema. Creo que va a tener bastante afinidad económica con Chile. Perú se ha beneficiado de las inversiones que Chile ha realizado allí y creo que no veo necesariamente un empeoramiento o un deterioro. Mucho mayor fue el temor cuando ascendió Ollanta Humala, que venía de un pasado o de una narrativa nacionalista, militar en retiro. Había mucho más razones para pensar que Ollanta Humala tenía, por decirlo de alguna manera, una chita que afilar contra Chile, que tampoco fue el caso, pese a que siguieron adelante con el pleito en La Haya, pero fue un comportamiento correcto el que tuvo Perú. Había un acatamiento y nos queda pendiente esa situación absurda del triangulito de 3 hectáreas, que es impensable que 2 estados maduros puedan estar peleando por la insignificancia absoluta de 3 hectáreas que no tienen ningún valor estratégico, económico, político alguno, más que disputar por algo. Raúl, ¿cómo ves en general que nuestro país lo ha hecho en los últimos años respecto a sus relaciones bilaterales con los vecinos? Mucho se mira, ¿cierto?, a Europa como modelo o tratar de mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Hay quienes veían con preocupación también cómo Chile tomaba estos temas y sobre todo con el fenómeno de la migración que en esta región o en toda la zona norte del país es bastante ha crecido durante los últimos años de manera considerable, sobre todo con migraciones que vienen de Perú, Bolivia, otras ahora más lejanas como la de Colombia, y el cómo Chile adopta esta relación que tiene con los vecinos, en realidad temas pendientes. Hace un tiempo veíamos cómo se vuelven a revisar las cartas por parte de Argentina o los mapas geográficos en el sur de Chile. También tenemos pasados recientes de conflicto con incluso Argentina. Bueno, primero estamos hablando de países geográficamente enormes, de manera que no es que estamos disputando unos espacios vitales en los cuales vivir, no es la situación que ha vivido Europa, no tenemos los problemas que hay en África o en otros lugares del mundo con minorías enclavadas que pertenecen a otras naciones, como ocurre por ejemplo con los kurdos en el Medio Oriente que viven en Siria, en Irak, en Turquía. Ese tipo de situaciones en América Latina no las tenemos, por lo tanto no tenemos estas disputas por enclave y los diferendos fronterizos son realmente muy menores y no creo que en el futuro sean un motivo, salvo que haya algo que o alguien interesado en promoverlo, no van a ser grandes temas. Y en cuanto a las migraciones, somos de una homogeneidad tal que tampoco estamos hablando de la migración de ciudadanos africanos a Suecia, donde hay un choque cultural obvio, o por la migración magrebina del norte de África a Francia, donde el Frente Nacional, que es una organización fascista de extrema derecha, ya es el principal partido porque se oponen a la inmigración de ciudadanos árabes, musulmanes, a Francia. Bueno, nada de eso pasa en América Latina y como pasa con los chilenos que van a Argentina, después de un par de años están prácticamente integrados y por leves dejos de acento son un ciudadano argentino más, y lo mismo pasa con los argentinos que vienen a Chile, o los peruanos o los bolivianos que en el norte de Chile se diluyen rápidamente en la población. Es que se ha dado un caso particular con los extranjeros que han venido, ¿cierto?, a la ciudad de nacionalidad colombiana, que es nuestra mayor migración, o la tasa es mayoritaria en ese sentido. Y hay quienes indican justamente que se debe regular, hay una ley de extranjería que funciona, que es bastante antigua y que no logra cubrir todos estos aspectos. De hecho, hay gente que ha hecho análisis y llegan a decir incluso que se ha ido mexicanizando de alguna manera por distintos componentes que se asocian a este fenómeno migratorio. Pero no son grandes problemas para ponerlo en perspectiva y contexto de lo que viven otros países con la migración, ¿no? Bueno, puede ser un problema por los primeros 5 años, 10 años, pero rápidamente esa población se va a diluir, sus hijos van a nacer acá, van a tener acento nortino, van a hablar como antofagastino y van a ser para todos los efectos prácticos antofagastinos, es decir, no van a estar ligados a una tradición cultural, religiosa,
ajena a la región, no tienen ningún problema en los colegios, por lo tanto, este es un problema transitorio y esto ha pasado en muchos países. Cuando llegaron los italianos a Estados Unidos tuvieron muchos problemas, pero después de una generación esos italianos, hoy día uno ve los apellidos en Estados Unidos y está lleno de italianos en los cargos más importantes, ¿no? Y lo mismo ha pasado con una serie de otras migraciones. Por lo tanto, creo que ese es un problema coyuntural y como en todas las migraciones hay gente buena y gente no tan buena. Raúl, se asume un cambio de paradigma para muchos con los atentados terroristas, el cierre de fronteras que en gran parte de Europa se ha venido planteando, la figura de Donald Trump planteando lo mismo, un cierre de fronteras con los países latinoamericanos versus este otro tipo de migración o de paso de un país a otro y esa idiosincrasia cultural que tú indicabas. O sea, ¿cómo nos movemos en el mundo de manera, en ese macro a lo mejor, o cómo vamos viendo la migración? ¿Va a cambiar, crees tú, esa proyección con lo que hemos visto desde este lugar del mundo? Yo creo que el tema de las migraciones es un gran tema a futuro en todo el mundo. Si uno ve lo que pasa en el Medio Oriente, mira, Siria tiene 22 millones de habitantes, 11 millones han sido desplazados a sus hogares, 4 millones están como refugiados fuera de Siria, muchos en Turquía y muchos han pasado a Europa. Y como digo, en Europa esto está generando fricciones. Se acaba de hundir un buque con inmigrantes la semana pasada, en el cual perecieron 500 personas, ahogadas, de los cuales habían somalíes, etíopes, egipcios, libios. Es decir, ninguno de estos eran refugiados, eran inmigrantes económicos. Y se ha hablado de la bomba demográfica, es decir, de una gran masa de africanos, árabes, que viven en países que no son capaces de absorber esa mano de obra y que, como ha ocurrido a lo largo de la historia, buscan mejores condiciones en los países en que las pueden encontrar y quieren emigrar a Europa o a Estados Unidos. Si tú miras, por ejemplo, buena parte de los países centroamericanos y México, para muchos países el ingreso más importante son las remesas de sus ciudadanos que viven en Estados Unidos. Para México es uno de los ingresos más importantes. Son más de 10 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y muchos de ellos mandan remesas todos los meses a su familia. La familia es muy fuerte en América Latina, en México, y bueno, y Trump dice, bueno, vamos a construir un muro. Y si no quieren pagar, y lo va a pagar el gobierno mexicano, el muro, la construcción, no lo va a pagar Estados Unidos. Bueno, el gobierno mexicano dice, a ver, que nos obligue. Bueno, dice Trump, entonces vamos a cortar las remesas y a ver qué piensan después. De manera que es un tema muy importante y se entiende que hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, haitianos, dominicanos, quieran viajar a Estados Unidos porque por una hora de trabajo en Estados Unidos ganan más que 4 o 5 días en sus países de origen. Y con un miembro trabajando en Estados Unidos se mantiene toda una familia. ¿Tú proyectas que el norteamericano quisiera esa figura de Donald Trump? Ha sido sorprendente como lo hemos visto, ¿verdad? El fenómeno de Donald Trump podría convertirse, ¿crees tú, efectivamente, en el nuevo presidente de los Estados Unidos con esa figura que también haría cambiar a lo mejor el paradigma de las migraciones? Bueno, Estados Unidos es un país tan complejo y tan diverso que uno ve este tema de la inmigración en un tema en Arizona, Texas, los estados del sur. Si tú vas al noreste norteamericano, el tema los tiene totalmente sin cuidado. De manera que, y uno lo ve en los resultados de las elecciones en los distintos estados, por algo es un estado federal, o sea, hay una gran variedad, pero sí, es posible que Trump pudiera llegar a la presidencia, o sea, no es imposible. Raúl, finalmente hace poquito se realizó la FIDAE. Para muchos se sigue cuestionando el gasto militar que nuestro país continúa haciendo, la forma en que esto se realiza. ¿Cuál es la evaluación que tú haces respecto de eso y todo lo que hemos conversado, ¿verdad?, durante la entrevista, los posibles conflictos limítrofes que se pueda tener, en qué orden se dan, solo en un tema judicial y no más bien del tipo bélico en esta parte, ¿cierto?, del mundo? Es muy distinto a lo que estamos viendo a lo mejor con la Guerra Santa para algunos o con distintos aspectos que hemos visto en el caso del terrorismo también. Yo creo que a propósito de FIDAE, en que hubo muy pocos aviones de combate porque ya América Latina está en una crisis económica importante, entonces los vendedores de armas no quieren hacer tremendos gastos trayendo aviones porque saben que no van a comprar, porque estamos en periodo de vacas flacas en toda la región. Y además Chile ya hizo sus grandes compras, compró los aviones F-16 norteamericanos y los brasileños hicieron la otra gran compra, compraron estos aviones Gripen suecos.
Yo diría que el gasto militar chileno está totalmente sobredimensionado y no guarda ninguna relación con los desafíos de sus relaciones internacionales o con los desafíos a su seguridad militar. Chile gasta del orden de los 5.000 millones de dólares en defensa, y para ponerlo en proporción, ya que estábamos hablando de Bolivia, Bolivia gasta 500. O sea, Chile gasta 10 veces más. Argentina está en una crisis económica y hace mucho tiempo que no gasta. Y Perú tampoco tiene un gran gasto militar. Es decir, Chile está totalmente sobredimensionado. Y está sobredimensionado en parte porque ese fue un arreglo de la transición. Y la transición de la dictadura a la democracia estableció que las autoridades políticas le dan a los militares lo que los militares piden y los militares hacen lo que las autoridades les mandan. Vale decir, nosotros les vamos a comprar los equipos que ustedes quieren, no lo vamos a cuestionar, por eso no se ha logrado cambiar todavía la ley del cobre, este 10% de las ventas del cobre, no de las ganancias, porque antes era de las ganancias, no de las ventas, el 10%, que ahora va a otros fondos, no todos lo reciben las Fuerzas Armadas, pero durante mucho tiempo las Fuerzas Armadas dispusieron de unas cantidades totalmente sobredimensionadas. Y esto tuvo un efecto negativo sobre nuestras relaciones exteriores, porque ha ido reforzando esta idea de Chile un país armamentista, Chile un país agresivo. ¿Para qué tiene esta cantidad de aviones F-16? Si Chile se está preparando para una guerra, algo que ha sido muy explotado por cierta prensa bastante odiosa en el Perú, que permanentemente está agitando, especialmente algunos periódicos que se especializan en mostrar a Chile como un país enemigo y que está con intenciones arteras frente al Perú. Y todo este armamentismo que hemos vivido acá, producto de del sobredimensionamiento de la influencia militar, del militarismo que todavía existe en Chile y que ha redundado en este gasto y compras de armas que no son necesarias. Yo creo que esto con el tiempo se irá corrigiendo, pero en todo, digamos, en todo este proceso de transición todavía no se puede corregir esta anomalía completa, que es que las Fuerzas Armadas tengan el 10% de todas las ventas de Codelco. Y finalmente, ya nos queda el tiempo, nos hemos pasado un poquito, pero Raúl, si evaluábamos, ¿cierto?, el tema del gasto militar, la inversión que se ha hecho en las estrategias, en cómo un país conduce, ¿cierto?, sus relaciones internacionales desde la Cancillería, también se ha criticado bastante el cómo se ha hecho, porque hoy en día, sobre todo como tenemos la comunicación y la globalización así, también un país tiene que ser un buen vecino, ser visto muy bien, y eso en Chile se ha quedado para algunos un poco atrás. ¿Debería haber más inversión en eso, más capacidad instalada en respecto de cómo se aborda el tema internacional? Se ha tratado, se han hecho esfuerzos, se hizo esfuerzo con Perú, se inauguró la Casa de O'Higgins en Lima, se han hecho algunas invitaciones a periodistas e intelectuales de distintos países, pero Chile podría ser aún mucho, con los recursos que tiene, más proactivo, podrían haber más becas. A mí lo que siempre me ha llamado la atención son las buenas relaciones que existen entre los militares de la región. Es decir, lo que se conoce como la diplomacia militar ha sido bastante efectiva, incluso con Bolivia. Recuerdo de un almirante que fue a navegar al Titicaca, un almirante chileno, comandante jefe de la Armada chilena. Los pilotos de la Fuerza Aérea Boliviana tienen acceso a los hospitales institucionales de la FACH. Es decir, hay buenas relaciones en distintos campos y yo creo que eso se debería estimular con todos los países de la región. Yo creo que Chile podría ser aún mucho más proactivo, pero algo se ha hecho, ¿no? En ese campo no ha habido tanta pasividad como en otros. Lo que creo que si la falla más grande es el mercantilismo, o lo que algunos dicen, que cuando nos dicen que somos los fenicios de América Latina, que lo único que nos importa es el comercio. Yo creo que sí, que se ha sobredimensionado el comercio y se ha subvalorado la importancia de las relaciones políticas, culturales e incluso emocionales, es decir, traer grupos artísticos, generar festivales que no necesariamente sean de valor comercial, es decir, con venta de entrada, sino que permitan una mayor empatía entre nuestros distintos pueblos. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos acá en Antofagasta Televisión. Encantado, adiós. Bien, nos reencontramos en una siguiente oportunidad con otra entrevista, esta vez conversando con el analista internacional Raúl Sor, quien estuvo en Antofagasta, además en el marco de la Feria Internacional del Libro Psicosocial.